Bienvenidos a Conexión y Propósito. Y hoy les presento una historia extraordinaria que reúne ciencia, fe y servicio incondicional. La vida del Dr. José Gregorio Hernández es un testimonio poderoso de cómo un hombre puede cambiar el mundo combinando su vocación médica con una profunda fe católica. Desde su humilde nacimiento en Isnotú hasta su reconocimiento como el primer santo venezolano, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio propósito y conexión con lo divino. Prepárense para conocer al médico de los pobres, cuyo legado trasciende los siglos y nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a los demás. ¿Están listos? Comencemos. En el corazón de la historia venezolana brilla con luz propia el Dr. José Gregorio Hernández, un hombre extraordinario que logró unir tres mundos aparentemente distantes: la ciencia rigurosa, la medicina compasiva y una fe católica inquebrantable. Su legado de excelencia académica, innovación médica y servicio desinteresado a los más necesitados continúa siendo fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Nacimiento en Isnotú. El 26 de octubre de 1864, en el pequeño y remoto pueblo de Isnotú, entre las imponentes montañas del estado Trujillo en Venezuela, nació José Gregorio Hernández. Sus padres, Benigno María Hernández y Josefa Antonia Cisneros, habían encontrado refugio en este rincón andino mientras escapaban de la brutal violencia que asolaba los llanos venezolanos durante la Guerra Federal. Primeros años. La infancia de José Gregorio transcurrió en su pueblo natal, inmerso en un ambiente donde la religiosidad católica y los lazos familiares formaban el tejido de su día a día. Su madre, Josefa Antonia, mujer de profunda devoción, le susurraba mientras lo arrullaba: «Hijo mío, en esta vida hay dos tesoros que debes buscar, la virtud y la ciencia de Dios». Estas palabras, simples pero poderosas, plantaron las primeras semillas de su extraordinario camino. Pérdida temprana. La muerte de su madre, cuando José Gregorio apenas contaba con 8 años, dejó una profunda herida en su corazón. ¿Por qué Dios se la llevó tan pronto?, preguntaba el pequeño José con lágrimas en los ojos. A pesar de esta dolorosa pérdida, los valores que ella le inculcó se convirtieron en su brújula interior para siempre. Influencia familiar. Su tía paterna, María Luisa Hernández, tomó las riendas de su desarrollo espiritual e intelectual. «José Gregorio, ven a leer conmigo», le decía mientras le extendía obras de grandes místicos. «En estos libros encontrarás respuestas que la ciencia sola no puede darte». Estas lecturas tempranas fueron forjando en él una espiritualidad intensa, sencilla y profundamente arraigada. El viaje a Caracas. Un punto de inflexión en la vida de José Gregorio Hernández ocurrió en 1878. Con apenas 13 años y medio, emprendió el arduo viaje desde la Sierra Trujillana hasta Caracas para continuar sus estudios. La travesía fue una verdadera odisea para la época, primero en mula, luego por barco a través del lago de Maracaibo, por mar hasta Curazao, Puerto Cabello y La Guaira, y finalmente en tren hasta Caracas. El Colegio Villegas. En la capital, fue admitido como alumno interno en el Colegio Villegas, una de las instituciones educativas más prestigiosas del momento, dirigida por el Dr. Guillermo Tell Villegas. Este colegio era reconocido por su orientación hacia el positivismo y por aplicar un método de enseñanza innovador. Estudiante destacado. Durante sus años en el colegio, el joven José Gregorio no solo brilló académicamente, sino que también entabló una relación cercana con el director y su esposa. Su bagaje intelectual ya incluía lecturas de Plutarco, Tomás de Kempis y vidas de santos, mostrando una temprana inclinación por la filosofía, la historia y la espiritualidad. Ingreso a la universidad. En 1882, con tan solo 17 años, José Gregorio Hernández ingresó a la Universidad Central de Venezuela. Inicialmente, su deseo era estudiar Derecho. «Padre, creo que mi camino está en las leyes», comentó a Benigno, quien lo escuchó atentamente antes de responder. «Hijo, piénsalo bien. Como médico podrías ayudar directamente a nuestra gente en Isnotú, aliviar su sufrimiento con tus propias manos», le dijo su padre con convicción. Estas palabras resonaron profundamente en José Gregorio, quien finalmente optó por la medicina, una decisión que cambiaría innumerables vidas. Estudiante de medicina. Durante sus 6 años en la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio brilló con luz propia.
Sus profesores no tardaron en reconocer su talento excepcional, describiendo su rendimiento académico y conducta como verdaderamente sobresalientes. Pronto, aquel joven de las montañas andinas se convirtió en el alumno más destacado de su promoción, sentando las bases de lo que sería una carrera extraordinaria. Graduación. El 29 de junio de 1888, su brillante trayectoria académica culminó con la obtención del grado de doctor en ciencias médicas. Su tesis doctoral, que abordaba la doctrina de la ENEC y la fiebre tifoidea en Caracas, demostraba ya su profundo interés en combatir las enfermedades infecciosas que azotaban a su pueblo y en implementar métodos diagnósticos avanzados que revolucionarían la medicina venezolana. Regreso a sus raíces. Con el título bajo el brazo, José Gregorio decidió regresar temporalmente a su amada región andina. Allí ejerció como médico rural en Isnotú, Betijoque y Valera, enfrentándose cara a cara con las precarias condiciones sanitarias y la escasez de recursos que afligían a las comunidades rurales. Estas experiencias marcarían profundamente su visión de la medicina y su compromiso con los más vulnerables. La beca a Europa. Doctor Hernández, le dijo un día su antiguo maestro, el doctor Calixto González, he hablado de usted con el presidente Rojas Paul. Su talento no puede desperdiciarse, Venezuela necesita médicos con formación de vanguardia. La excelencia de José Gregorio no había pasado desapercibida. Gracias a la recomendación de su mentor, el 31 de julio de 1889, el gobierno le concedió una beca para viajar a París y especializarse en disciplinas consideradas fundamentales para la modernización de la medicina venezolana. París. Para noviembre de 1889, José Gregorio ya se encontraba en la Ciudad Luz, sumergiéndose en un mundo de conocimiento científico que florecía a pasos agigantados. Frecuentó los laboratorios de eminentes científicos como Charles Robert Richet, quien años después recibiría el Premio Nobel de Medicina. Durante este periodo, se formó como el primer técnico histólogo de Venezuela, adquiriendo habilidades que transformarían para siempre la práctica médica en su país. Ampliando horizontes. Insaciable en su búsqueda de conocimiento, solicitó permiso para continuar su formación en Berlín. Allí profundizó en histología y anatomía patológica, completando además un curso avanzado de bacteriología. El punto culminante de su periplo europeo llegó en 1891, cuando, antes de regresar a Venezuela, pasó por Madrid para estudiar con Santiago Ramón y Cajal, el padre de la histología moderna y futuro premio Nobel. El regreso con equipos. Cuando regresó a Venezuela en 1891, José Gregorio no solo traía consigo conocimientos de vanguardia, sino también equipos médicos modernos adquiridos por encargo del gobierno venezolano. ¿Qué son estas cajas, doctor?, preguntó asombrado un ayudante mientras descargaban el barco. El futuro de la medicina venezolana, respondió José Gregorio con mirada serena pero decidida. Entre aquellos equipos se encontraban los célebres microscopios que revolucionarían la investigación científica y la práctica médica del país. Profesor en la UCV. Inmediatamente después de su regreso, José Gregorio se incorporó al cuerpo docente de la Universidad Central de Venezuela. Durante más de 24 años, desempeñó una labor docente caracterizada por su erudición, exigencia y una puntualidad legendaria. Sus estudiantes recordarían para siempre a aquel hombre de voz suave pero firme, que les enseñaba no solo medicina, sino también ética y compromiso. Fundador de nuevas cátedras. La contribución más revolucionaria de Hernández a la medicina venezolana fue la creación de nuevas cátedras y laboratorios en la UCV. Fundó las cátedras de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología. Esta última, inaugurada en noviembre de 1891, sería reconocida posteriormente como la primera cátedra de esta disciplina fundada en todo el continente americano, poniendo a Venezuela a la vanguardia del avance científico en Latinoamérica. Introducción del microscopio. Observen con atención, señores, decía José Gregorio mientras ajustaba pacientemente las lentes de uno de los microscopios Carl Zeiss que había traído de Alemania. Lo que estamos viendo ahora son los agentes invisibles que causan muchas de nuestras enfermedades. No solo trajo estos instrumentos de precisión que incorporaban los últimos avances ópticos, sino que se dedicó con paciencia a enseñar su correcto uso a estudiantes y colegas, democratizando el acceso a este conocimiento transformador. Investigador meticuloso.
José Gregorio no fue solo un docente y clínico excepcional, sino también un investigador pionero y meticuloso. Su labor científica se centró en aplicar el método científico al estudio de las enfermedades prevalentes en Venezuela, buscando soluciones adaptadas a la realidad local desde una perspectiva global. Publicaciones científicas. Su pluma fue tan prolífica como su labor clínica. Autor de al menos 3 ensayos científicos. También legó a Venezuela 2 obras fundamentales, Elementos de Bacteriología, considerado el primer texto de esta disciplina escrito en el país, y Elementos de Filosofía, obra que refleja su extraordinaria capacidad para armonizar ciencia y fe, razón y espiritualidad. El consultorio. Tras su regreso definitivo en 1891, José Gregorio estableció un consultorio en su propia casa, donde atendía principalmente al mediodía. Este espacio se convirtió pronto en un santuario para muchos caraqueños, que encontraban allí no solo alivio médico sino también consuelo espiritual. Su compromiso con los enfermos mantuvo la misma intensidad hasta el último día de su vida. El médico de los pobres. Si hubo un rasgo que definió la práctica médica de José Gregorio Hernández fue su extraordinaria dedicación a los más desfavorecidos. Pronto se ganó el apelativo de «el médico de los pobres», un título que llevó con humildad pero que reflejaba su inquebrantable compromiso con quienes carecían de recursos. Se sabe que dedicaba al menos 2 horas diarias específicamente a atender gratuitamente a los necesitados. El cepillo de los pobres. Su caridad trascendía la atención médica. En su consultorio mantenía discretamente una alcancía o bolsa de la cual los pacientes necesitados podían tomar el dinero que requirieran para medicinas o alimentos. Tía, le confió una vez, la mayoría de mis pacientes apenas tienen para comer. ¿Cómo podría negarles la consulta o hacerlos pasar por la vergüenza de admitir su pobreza? Prefiero que tomen lo que necesiten en silencio, preservando su dignidad. Tristeza de la miseria. Una de las anécdotas más reveladoras de su sensibilidad ocurrió al visitar a un niño enfermo en una casa humilde. Tras examinarlo brevemente, salió sin decir palabra y regresó poco después cargado de comida, golosinas y un pequeño juguete. Después de compartir un rato alegre con el pequeño, se dirigió a los preocupados padres. El diagnóstico es claro: tristeza de la miseria. Y miren, estas medicinas ya lo están curando, dijo señalando al niño que ahora sonreía mientras comía un dulce. Excelencia clínica. Más allá de su bondad, Hernández era respetado por su extraordinaria agudeza clínica y precisión diagnóstica. Su buen ojo clínico no era producto del azar, sino de una observación meticulosa, un razonamiento lógico impecable y un conocimiento profundo de la medicina, virtudes que lo convirtieron en referente para sus colegas y en esperanza para sus pacientes. Primer llamado religioso. A pesar de su éxito profesional, José Gregorio sintió durante toda su vida una fuerte atracción hacia la vida religiosa, particularmente hacia la vida monástica contemplativa. En sus escritos personales llegó a afirmar que el sacerdocio era lo más grande que existe en la tierra, revelando las profundas inquietudes espirituales que habitaban su alma. Viaje a Italia. En 1908, decidido a responder a ese llamado interior, viajó a Italia e ingresó como novicio en la Cartuja de Farneta, una de las órdenes más austeras de la Iglesia Católica. Allí adoptó el nombre religioso de Fray Marcelo, dispuesto a entregar su vida al silencio, la oración y la contemplación. La salud se resiente. Sin embargo, su cuerpo, siempre algo frágil, no resistió las duras exigencias de la regla Cartuja y el clima europeo. Tras 9 meses, enfermó gravemente. El Padre Superior, reconociendo que su constitución física no era compatible con aquella vida extremadamente austera, le ordenó regresar a Venezuela para recuperarse. Regreso y nuevo intento. De vuelta en Caracas en abril de 1909, José Gregorio no abandonó su búsqueda espiritual. Ese mismo mes obtuvo permiso para ingresar en el Seminario Santa Rosa de Lima. No obstante, su corazón seguía anhelando la radicalidad de la vida monástica contemplativa. Tercer intento en Roma. Aproximadamente entre 1912 y 1913, emprendió un tercer intento, viajando a Roma acompañado de su hermana Isolina. Ingresó en el Colegio Pío Latinoamericano para cursar estudios de teología, con la esperanza de prepararse mejor para una futura vida en el monasterio. Comprensión de su verdadera vocación. Una vez más,
la enfermedad frustró sus planes. Una afección pulmonar se agudizó, obligándole a regresar definitivamente a Venezuela. Tras este último intento fallido, José Gregorio comprendió con serenidad que Dios no lo llamaba a la vida religiosa consagrada, sino a servirle como laico ejemplar en medio del mundo, utilizando sus dones médicos para aliviar el sufrimiento humano. Orden Franciscana Seglar. En su búsqueda de una espiritualidad que le permitiera vivir el Evangelio como laico, encontró su camino en la espiritualidad franciscana. El 7 de diciembre de 1899, ingresó formalmente a la Venerable Orden Tercera de San Francisco, hoy conocida como Orden Franciscana Seglar, abrazando los ideales de sencillez, pobreza y servicio del Santo de Asís. Fe y ciencia en armonía. Uno de los aspectos más notables del legado de José Gregorio es su capacidad para integrar armónicamente su fe católica con su labor científica. En una época marcada por el positivismo y un creciente laicismo, donde muchos veían un conflicto irreconciliable entre ciencia y religión, él demostró con su vida que ambas dimensiones no solo podían coexistir, sino enriquecerse mutuamente. Vida interior intensa. La fe católica no fue un aspecto marginal en su vida, sino el eje central que daba sentido a todas sus acciones. Su vida interior era profunda e intensa. La oración formaba parte integral de su rutina diaria, asistía a misa cotidianamente y recibía los sacramentos con frecuencia, nutriendo así su extraordinaria capacidad de entrega a los demás. Academia Nacional de Medicina. Su compromiso con el avance de la medicina venezolana lo llevó a participar activamente en su institucionalización. Fue uno de los 35 miembros fundadores de la Academia Nacional de Medicina en 1904, ocupando el sillón 28 y contribuyendo desde allí a elevar los estándares científicos y éticos de la profesión médica en el país. Formación de discípulos. A través de su magisterio, formó a toda una generación de médicos e investigadores que continuarían su legado. Entre sus discípulos más destacados figura Rafael Rangel, considerado el padre de la parasitología venezolana. La llamada «generación renovadora» de la medicina nacional se nutrió directamente de sus enseñanzas, multiplicando así su influencia. Pandemia de gripe española. Durante la devastadora pandemia de gripe española que azotó Venezuela en 1918, José Gregorio demostró una valentía excepcional. Cuando muchos huían del contagio, él visitaba y trataba personalmente a numerosos pacientes afectados en Caracas, exponiendo su propia salud por el bien de los demás, fiel a su vocación hasta el último momento. Último día de vida. La mañana del 29 de junio de 1919, José Gregorio salió de su casa como cualquier otro día para atender sus compromisos. A sus 54 años, seguía tan activo y comprometido como siempre. Nadie podía imaginar que aquellas serían sus últimas horas de vida. La farmacia. Buenos días, doctor, saludó el farmacéutico. ¿Qué necesita hoy? Estos medicamentos para doña Mercedes, respondió José Gregorio, extendiendo una receta. La pobre señora apenas puede caminar, así que se los llevaré yo mismo. Su último acto en esta tierra fue comprar medicinas para una paciente anciana y de escasos recursos. Al salir de la farmacia, medicamentos en mano, se disponía a cruzar la calle para entregarlos personalmente. El trágico accidente. Mientras cruzaba la calle en la esquina de Amadores, en la popular parroquia La Pastora de Caracas, fue arrollado por uno de los pocos automóviles que circulaban entonces por la ciudad. Un último acto de caridad sellaba así una vida enteramente dedicada al servicio. Traslado al hospital. Fue trasladado de urgencia al Hospital Vargas, el mismo donde había enseñado y trabajado durante tantos años. La ironía del destino quiso que aquel que había salvado tantas vidas no pudiera ser salvado. José Gregorio falleció poco después a causa de las heridas, dejando un vacío imposible de llenar. Conmoción popular. La noticia de su muerte se extendió como reguero de pólvora por Caracas. Las calles se llenaron de personas consternadas, muchas llorando abiertamente. No puede ser cierto, clamaban algunos. ¿Qué será ahora de los pobres?, se preguntaban otros. El pueblo había perdido no solo a un médico excepcional, sino a un verdadero santo. Velatorio. Su velatorio se convirtió en una manifestación de duelo popular sin precedentes. El féretro fue trasladado desde su casa al Paraninfo de la Universidad Central y luego a la catedral.
Miles de personas de todas las clases sociales, muchos con lágrimas en los ojos, hicieron fila durante horas para dar el último adiós a quien consideraban ya un santo. Entierro multitudinario. Desde la catedral, una inmensa multitud compuesta por pacientes agradecidos, gente humilde y ciudadanos de todas las clases sociales, arrebató espontáneamente el ataúd a sus portadores oficiales. Como última muestra de amor y respeto, lo llevaron en hombros hasta el cementerio, en un tributo final a quien tanto había dado por ellos. Primeros relatos de milagros. Mi hijo estaba muriendo de fiebre, contaba una madre pocos días después del funeral. Le recé al doctor José Gregorio, prometiéndole una vela si lo salvaba. Esa misma noche bajó la fiebre y ahora está completamente sano. Relatos similares comenzaron a circular por toda Venezuela y pronto se extendieron a otros países de Latinoamérica y España. Su fama de santidad, presente ya durante su vida, creció exponencialmente tras su muerte. Inicio del proceso de canonización. El proceso formal hacia el reconocimiento de su santidad se inició el 9 de enero de 1949, cuando el entonces arzobispo de Caracas, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, introdujo la causa de beatificación y canonización ante la Santa Sede en el Vaticano. Siervo de Dios. El primer paso formal se dio en 1972, cuando la Santa Sede, tras una investigación preliminar, reconoció que José Gregorio había vivido una vida virtuosa y ejemplar, otorgándole el título de Siervo de Dios. Esto marcó el inicio oficial del estudio de sus virtudes heroicas y su fama de santidad. Veneración popular. Mientras el proceso oficial seguía su curso, la devoción popular no dejaba de crecer. Su imagen se volvió omnipresente en Venezuela, en altares domésticos, estampitas, taxis, autobuses e innumerables hogares. Era el santo del pueblo, mucho antes de su reconocimiento oficial. Declaración de venerable. El 16 de enero de 1986, el Papa Juan Pablo II, tras comprobarse el ejercicio heroico de las virtudes teologales y cardinales, declaró venerable a José Gregorio Hernández. Este título significaba que la Iglesia reconocía oficialmente su vida ejemplar y permitía su veneración privada. El milagro de Jacques Soury. El siguiente paso hacia la beatificación requería un milagro comprobado. El 10 de marzo de 2017, Jacques Soury Solórzano, una niña de 10 años residente en una zona rural del estado Apure, fue gravemente herida por un disparo de escopeta en la cabeza durante un asalto. La herida causó pérdida de masa encefálica y hueso, con pronóstico devastador. La oración de una madre. Mientras su hija era intervenida quirúrgicamente, la madre de Jacques Soury, Carmen Ortega, rezó con fervor a José Gregorio Hernández. Ella relató posteriormente haber sentido de manera vívida la presencia del venerable. La recuperación milagrosa. Contrario a todas las expectativas médicas, Jacques Soury tuvo una recuperación asombrosamente rápida y completa. A los 20 días de la operación, fue dada de alta del hospital, caminando, hablando y viendo con normalidad, sin ninguna secuela neurológica aparente. Aprobación del milagro. El 9 de enero de 2020, la Comisión Médica de la Congregación para las Causas de los Santos aprobó por unanimidad que la curación carecía de explicación científica. El 27 de abril del mismo año, la Comisión de Teólogos ratificó que la curación fue un milagro obtenido por la intercesión de José Gregorio Hernández. Decreto de beatificación. Con estas aprobaciones, el Papa Francisco firmó el decreto que reconocía el milagro el 19 de junio de 2020, abriendo el camino para la beatificación de José Gregorio Hernández. Ceremonia de beatificación. La ceremonia de beatificación tuvo lugar el 30 de abril de 2021 en la capilla del Colegio La Salle La Colina, en Caracas. Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, fue una ceremonia solemne pero con aforo limitado, presidida por el entonces nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano. El segundo milagro. El último paso en el camino a los altares, la canonización, requería un segundo milagro. Se presentó a estudio la presunta curación milagrosa de un empresario venezolano residente en Miami, ocurrida en 2021. Esta persona, que padecía una enfermedad grave y había sido desahuciada por los médicos, experimentó una recuperación completa e inesperada tras las oraciones de su familia. Decreto de canonización.
Tras el estudio y aprobación de este segundo milagro por las comisiones médica y teológica del Vaticano, el Papa Francisco, durante una audiencia concedida en el Hospital Policlínico Gemelli donde se encontraba internado, autorizó formalmente la canonización el 25 de febrero de 2025. Legado permanente. Más de un siglo después de su muerte, la figura de José Gregorio Hernández permanece profundamente arraigada en la memoria colectiva. Su nombre ha sido perpetuado en importantes instituciones como el Hospital General Dr. José Gregorio Hernández en Caracas, la Universidad Dr. José Gregorio Hernández en Maracaibo y el Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela. La vida del Dr. José Gregorio Hernández nos enseña que la verdadera grandeza humana reside en poner nuestros talentos y conocimientos al servicio de los demás, especialmente de los más vulnerables. Nos demuestra que la ciencia y la fe, lejos de oponerse, pueden complementarse para lograr una comprensión más profunda y compasiva de la condición humana. Pero sobre todo, nos recuerda que las gestas más heroicas no son siempre las más visibles, a veces se encuentran en la dedicación cotidiana, en la entrega constante, en la bondad simple que transforma silenciosamente el mundo, un paciente a la vez.